Desde muy niño, yo soy de un pueblo muy alejado de aquí de la ciudad y pues simplemente a mi pueblo pues van maestros que han salido de escuelas rurales a impartir clases y pues de los que nos vienen hablando ellos, de las escuelas rurales y de la convivencia que se tiene entre un maestro rural hacia los alumnos pues. Es lo que me ha venido como un ejemplo a seguir pues de mis maestros. También me gustan los niños, me gusta convivir con los niños, echar cotorreo y quisiera darle a mi pueblo lo que algún día ellos me dieron, pues saber escribir y leer, seguirle aportando, porque pues un maestro es algo, un pilar muy grande en la sociedad. El normalismo rural en México es el último baluarte de la Revolución Mexicana. Allí se funden, en este sistema, las dos grandes ofertas de la Revolución del 10-17. Una reforma agraria que reparta tierra a los campesinos y que acabe con el latifundio, y educación pública, laica, gratuita y obligatorio para todos. En un primer momento, esos normalistas rurales y las normales rurales fueron acusadas por el clero fanático de ser escuelas del diablo. Y a los padres de los muchachos que iban a las escuelas los amenazaban con la excomunión. Después, durante el periodo del cardenismo, los normalistas rurales jugaron un papel fundamental en el proceso de la reforma agraria, al lado de los campesinos. Ya antes, cuando habían luchado en contra del fanatismo religioso, pues habían sido desorejados, asesinados, empalados. Entonces las normales rurales comenzaron a ser acusadas de kínderes bolcheviques. A partir de los 60s comenzaron a ser señaladas como nidos de comunistas y más adelante como semilleros de guerrilleros. Pero si esas normales siguen funcionando, es porque quienes estudian en ellas luchan cada año deben hacerlo por conseguir recursos para mantener la planta de maestros, la planta de estudiantes, las dietas para el sistema escolar, para mantener más o menos las instalaciones. Pero otra vez, si hacen esto es porque detrás de ellos están sus familias, que ven en esas escuelas la única vía para la movilidad social que tienen sus hijos. Y detrás de esas familias están las comunidades como tales. O sea, por eso no han podido acabar con las normales rurales. Y eso es lo que representa Ayotzinapa y su permanencia de lucha a lo largo de todo este tiempo. Y quienes estudian en las normales rurales, además, tienen una doble currícula. Estudian lo que deben estudiar para cursar su carrera como maestro. Por otro lado, se forman crítica y políticamente leyendo generalmente alrededor de 2 libros a la semana. Y cuando uno les pregunta qué libros leen, te dicen bueno, leemos a Pablo Neruda, como Eduardo Galeano, como Máximo Gorki, como Makarenko. Y por supuesto también leen a Marx, a Lenin. Pero hay una formación. Algunos de los egresados de las normales rurales se han convertido en luchadores sociales. Misael Núñez Acosta, en el magisterio. Por supuesto, Lucio Cabañas, que es egresado de Ayotzinapa. El profesor Otón Salazar también salió de Ayotzinapa. Genaro Vázquez no salió de Ayotzinapa, salió de la Nacional de Maestros aquí. Pero también han salido de todos. Han salido gentes como Enrique Olivares Santana, que fue secretario de Gobernación, dirigente del PRI muchos años. Carlos Conjitud Barrios, un personaje de nefasta trayectoria para el magisterio. Todos ellos son también egresados de las normales rurales. En la época de la conocida como guerra sucia, ¿verdad? Nosotros decimos que es terrorismo de Estado, ¿verdad? Para hablar con propiedad, ¿verdad? Es el terrorismo de Estado. En aquella época habían, según esto, ¿verdad?, unos grupos delincuenciales. El Grupo Sangre, comandado por 2 oficiales del ejército mexicano, por Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. El secretario de la Defensa le daba órdenes a Acosta Chaparro y a Quirós Hermosillo, ¿verdad?, que actuaran comandando a ese grupo delincuencial, el grupo delincuencial Sangre. Nosotros teníamos un antecedente con el municipio de Iguala, con Luis Abarca Velázquez.
La situación ocurrió en mayo pasado, cuando mataron y asesinaron de la misma manera a Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular, luchador social de izquierda, opuesto a todos los caciquismos tan comunes aquí en esos municipios. Por ejemplo, hablemos de Huitzuco, de Tasco, de Iguala, es conocidísimo. Incluso ahí viven los Figueroa, pues, gente que tiene una historia larga de represión aquí en el estado de Guerrero. Uno de los responsables de esas detenciones, desapariciones, de las torturas y las ejecuciones extrajudiciales eran precisamente Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. Comandaban a este grupo delincuencial Sangre, ¿verdad?, conformado por psicópatas, ¿verdad?, y también por miembros del ejército. Lo que se encargaban era de capturar a la disidencia política y desaparecerla y ejecutarla también. A Cardona, según se sabe, lo asesinó el propio José Luis Abarca Velázquez. Él mismo le disparó con una escopeta. Algunas de las torturas que se hacían en aquel tiempo con Acosta Chaparro, ¿verdad?, era precisamente que a la víctima la hacían ingerir combustible y también rociarlas externamente de combustible y prenderlas. Es decir, el suplicio de esas personas aún con vida, ¿verdad?, era tremendo porque hervían incluso por dentro. Yo estaba en la escuela. Sabía que mis compañeros habían salido a realizar una colecta al municipio de Iguala y que habían ido por los autobuses porque teníamos la meta, la tarea de retener 20 autobuses para la marcha del 2 de octubre, tan recordado también aquí en México. Sin embargo, 20 autobuses no es posible tomarlos en 2 días. Teníamos que empezar con varios días de antelación y por eso precisamente íbamos a traerlos ese día, al día siguiente quizá otros 2 y así íbamos a ir hasta que llegáramos a la cantidad que teníamos como meta. Partimos después de nuestras actividades académicas y de labores de aquí de la normal a las 6 de la tarde para llegar a Huitzuco como a las 7:30. Fuimos a Iguala, se realiza la colecta, se realiza la toma de un autobús. El autobús lo paramos poco antes de llegar a Iguala, a 5 minutos. Pero el trato con el autobús es que sí, se va a venir con nosotros. Nos dijo el chofer, está bien, no hay problema, me voy con ustedes. Pero déjenme llevar el pasaje a Iguala. Llévenme cerca a la central, que los señores que van de pasajeros se bajen y nos regresamos. Nosotros lo hemos hecho antes así y se ha hecho. No nada más en Iguala, en otras partes. Llegando a Iguala, el chofer, en lugar de quedarse fuera de la terminal, se metió. Aún cuando los compañeros le reclamaban que por qué se estaba metiendo, dicen, no se preocupen, ahorita nos vamos. Bueno, confiamos en el chofer. Se bajan los pasajeros, ayudamos, dijeron súbanse, se suben los 10 compañeros, estudiantes, y el chofer le cierra la puerta. Le cerró la puerta dejándolos encerrados, y él se desafanó, se fue. Como a la media hora de que se había ido el autobús ahí del lugar de Huitzuco, del crucero de Huitzuco, nos llamaron a nosotros, a los que estábamos ahí, que a los compas no los dejaban salir de la terminal de autobuses, que los tenían los policías auxiliares encerrados, pues, los que cuidan ahí las terminales. Y entonces ellos llamaron a los que se habían quedado donde estábamos realizando la colecta. Oigan, el chofer nos ha encerrado en el autobús, ¿qué hacemos? Pues aguanten, vamos a ir por ustedes. Vamos a ir por ustedes ya. Y fueron a Iguala, a la central de Iguala, ya a traer a los compañeros. Y sí hubo una riña ahí con los guardias de seguridad porque íbamos por nuestros compañeros que ya estaban encerrados en el autobús. Los compañeros tuvieron que romper la puerta para poder sacarlo porque el chofer quién sabe dónde estaba. Y los demás dijeron que no nos iban a abrir. El gerente también dijo que no les iba a abrir. La siguiente reacción de los guardias de seguridad, del gerente, es hablar a la policía municipal. ¿Saben qué? Los ayotzivándalos, los ayotzinapos, aunque somos estudiantes,
están haciendo este desmán aquí en la central. Se comunican por todas partes, inmediatamente llega la policía municipal, empieza la discusión, nosotros nos decimos, los compañeros dijeron, no, pues ya estuvo, nos vamos. Con los autobuses que habíamos llevado, se van rumbo al periférico norte, por la calle Juan N. Álvarez, que pasa por el centro. Yo salí por el lado norte con 2 autobuses de la línea Coastal Line y inmediatamente iba siguiendo el Estrella de Oro, el que llevamos. El otro autobús, el que se había ido a la entrada de Iguala, en ese momento también llegó y tomó un autobús de la línea Estrella Roja y salió por el lado sur con el autobús. Entonces estos individuos supusieron, y hoy ya se ven, supusieron que nosotros íbamos a boicotear el evento que en ese momento estaba realizando la presidenta del DIF municipal, que es la esposa del presidente municipal y que todos sabemos que tenía o tiene vínculos con los Guerreros Unidos. Y empieza la persecución, los disparos al aire, los disparos a los autobuses, los compañeros no saben qué está pasando, tratan de acelerar, tratan de huir, de irse derecho hasta la Juan N. Álvarez, llegar al periférico norte y de ahí agarrar un Chilpancingo. Ya. Pero los policías vienen persiguiéndolos. Los policías hasta se paraban y disparaban así y se sentaban sobre la ventanilla de la cabina de la patrulla y iban disparando. Llegaron disparando hacia nosotros. Y los compañeros dijeron, ¿qué está pasando? Tenían miedo. Nosotros pues nos sacamos de onda. En ese momento pues compañeros se pusieron a llorar. Estaban bien agüitados pues que por qué estaban haciendo eso. Pero ya iban llegando casi al periférico norte cuando de repente se les atravesó una patrulla y que esa patrulla ya no era de Iguala. Por el número y por lo que ya se ha documentado, esa patrulla ya no pertenecía al municipio de Iguala, sino al municipio de Cocula. Se les atravesó y les cerró el paso, los dejó encerrados. Te estoy grabando, cabrón, apunta, te estoy grabando. Que te vean cómo la apuntan a estudiantes. Para eso sí son buenos, para apuntarles. Álvarez. Ya, gracias. Para eso sí son buenos. Estás apuntando, ya te vimos. Bonitos se ven, matando estudiantes. Míralo, para eso sí eres bueno, para apuntar, cabrón. Ojalá ya si fueras con los narcos. Nosotros los que tuvimos más valor, pues le empezamos a tirar lo que encontráramos ahí, pues botes con agua, piedra, para quitar la patrulla, que se fuera en ese momento, pues. Fue todo tan rápido eso. Se quitó la patrulla y volvimos a subir al autobús, así entre corriendo y parado al autobús. Seguía avanzando el autobús. Seguimos avanzando y los policías detrás de nosotros, como persecución, como que si fueran persiguiendo unos delincuentes. Ya para salir al periférico norte, ahí se atravesó una camioneta que iba manejando una mujer policía, igual la camioneta de policía municipal, y nos impidió el paso, pues. Los que pudimos bajamos de ahí, del autobús, del primero. Del segundo igual bajaron y inmediatamente empezamos a mover la camioneta, pues, para poder salirnos de ese lugar. Y en el momento que estábamos viendo la camioneta también llegaron como unas 6 patrullas adelante de los 3 autobuses. Se bajaron los policías y nos empezaron a disparar hacia nosotros, directamente hacia nuestro cuerpo, pues, porque pues hubo varios rozones de bala en los compañeros, en el pecho, en los brazos. Ahí fue donde cayó el compañero Aldo, hacia el momento en el que estaba la balacera. Cuando vimos que cayó el compañero Aldo y brotó la sangre pegado al autobús, pues dijimos, pues ya lo mataron al compañero. Le gritamos a la policía, ya lo mataron. Y ellos no hacían caso. Nosotros le seguíamos gritando y nos tiramos en ese momento en el suelo, nos arrastramos ahí en el suelo para podernos esconder, para sacarnos las balas y corrimos detrás del primer autobús que nos cubría el segundo. Los policías seguían disparando, no le importaban que si ya estaba tirado alguien, que si estaba sangrando, que si estaba herido.
A ellos no les importaba, ellos seguían disparando hacia nosotros. En ese mismo momento también empezaron a bajar a los compañeros del tercer autobús. Los empezaron a bajar a golpes, a puñetazos, con las armas le iban pegando, pues, a patadas. Llamamos a la normal para que nos auxiliara aquí a la normal de aquí de Ayotzinapa, a la Cruz Roja para que levantara al compañero, la cual excedió de tiempo, que no llegó. Quién sabe por qué no llegó, está bien cerquita del hospital. Eran alrededor de las 12 de la noche. A mí me avisaron que yo estaba en la escuela, que ya habían matado a un compañero. Y por lo cual todos nos alarmamos y dijimos, algo está pasando en Iguala. Nos reunimos y nos fuimos. Nosotros no conocemos Iguala. Nos dicen, estamos en la Juan N. Álvarez, en la esquina con el periférico norte. Pues no sabemos ni dónde está el periférico norte. Por fin pudimos ver que ahí estaban los compañeros, los autobuses formados, el grupo de compañeros rodeando a los autobuses y todo. No sabemos por qué estaban así. Llegando ya nos dimos cuenta que estaban acordonando, porque ninguna corporación policíaca, ni el ejército, ni nadie había llegado a acordonar la zona. Ahí estaban los casquillos, los impactos de bala, la sangre, estaba todo. Ya teníamos en ese momento bien predicho que pues nos iban a llevar a la comandancia, pues, y lo que iban a hacer, pues, a golpearnos, que es lo que siempre hacen. Llegamos, vimos qué estaba pasando, platicamos inmediatamente con algunos compañeros de primer año, de segundo año que estaban ahí. Nos dijeron, oye, se llevaron a los compañeros, se los llevaron presos, los subieron a las patrullas. No, pues mañana los sacamos. Es cierto que mataron a un compañero. No estamos seguros. Se lo llevó una ambulancia. No, pues entonces tenemos que investigar en qué hospital están. ...27 nos fuimos por la calle Juan N. Álvarez, donde yo iba. Lo que habían hecho era cambiar cartuchos, siguieron los disparos. Instantes después de que corrimos. Y encontré un compañero herido, al compañero Edgar. No tenía la mandíbula superior, no se daba cuenta él. Todavía andaba agachándose, andaba agarrándose, no sabía lo que le había pasado. Entonces nosotros nos dimos cuenta, lo estábamos viendo, nos dimos cuenta de la gravedad del asunto, lo cargamos. Deja de tocarte, le dijimos. No le quisimos decir cómo estaba, pero dijimos, deja, nosotros te cargamos, y lo cargamos. Y la gente de por ahí nos decía, corran muchachos, corran, llévenlo al hospital. Corrí como 2 cuadras hacia el lado contrario de los autobuses y se seguía escuchando la balacera. Ahí logré esconderme arriba de una barda. Y ahí permanecí toda la noche. Lloviendo estaba. Tenía frío yo. Estaba solo, pues se veían luces de patrullas, el sonido de la sirena, que andaban buscando pues a todo. Era una persecución. ¿Dónde es un hospital, señora? Le preguntábamos. Señor, no, pues el hospital está como a 8 minutos. Y caminando, no, pues como a media hora. Pues lo vamos a cargar entre todos, nos vamos a turnar, éramos más de 20, íbamos a turnarnos de a ratitos cada quien corriendo. No, muchachos, dice, los van a matar a todos, mejor escóndanse, escóndanse. Ahí adelantito hay un hospital, el Hospital Cristina. Como a las 6 de la mañana había unos compas que pasaron ahí por la calle y me pegué con ellos para ver cómo nos veníamos de allá, pues, porque pues yo no sabía ni por dónde salir. Estaba cerrado, había solamente el personal de guardia y tocaron los compañeros que llegaron primero, tocaron, oigan, denos chance, traemos un herido. No, muchachos, es que ya no hay personal. Por favor, nos están persiguiendo, nos están matando. Por favor, den permiso de entrar al compañero herido, atiéndanlo. Dieron chance de que entraran él con otros compañeros, pero le insistieron los compañeros, dijeron, denos chance a todos, nos andan persiguiendo, nos van a matar a todos. Y las personas vecinas por ahí cerca decían, sí, métanse, métanse, jóvenes, métanse, escóndanse. Y nos metimos, todos los 27. Cuando los alcancé me dijeron que pues ya iban a la Procuraduría, ahí nos íbamos a reunir y íbamos a declarar todos de lo que había pasado.
Llegamos allá a la Procuraduría como pudimos, caminando. Ahí cuando llegué, pues me di cuenta que en la segunda balacera, pues habían caído instantáneamente muertos. El segundo tiroteo, pues 2 compañeros. Y que ya andaban buscando en diferentes cárceles, cuarteles y comandancias a los compañeros que se habían llevado, pero pues no estaban. O sea, fue muy tardía pues la acción del gobierno. Incluso ahí cerca de la balacera que estuvo, está el cuartel militar y no hicieron nada ellos. Y a poco ratito llegó el ejército. Un ejército que no se había aparecido en las 2-3 horas anteriores. ¿Por qué se apareció hasta esa hora el ejército? ¿Por qué estando a 5 minutos no se apareció antes, cuando ocurrieron las primeras 2 balaceras? Primero contra nosotros, cuando se llevaron a nuestros compañeros, y luego cuando balacearon a gente que no tenía nada que ver y que era deportistas de un equipo de fútbol. Ahora sí llega el ejército, llega con lujo de violencia, nos busca a todos en las plantas del hospital, nos someten a todos, nos acusan de estar allanando morada. ¿De qué se trata, señor? Le decíamos, somos estudiantes, traemos un herido, no estábamos haciendo nada malo, los policías nos dispararon. Cállense. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Querían meterse con hombrecitos, amárrense los pantalones, hijos de la chingada. Y órale, a todos a formarse, a desvestirse, a quitarse la playera, los celulares todos a una mesa. Señor, está herido nuestro compañero, por favor llame una ambulancia. Que se calle. Señor, usted conoce las normas humanitarias. A un herido se le tiene que atender. Hasta en las guerras se le atiende a los heridos. Que se callen. Son delincuentes, ustedes cabrones, ya la sociedad ya no lo soporta. Y órale, le ordenó a un soldado tomar los datos. Tómamele los datos a todos estos cabrones. Ah, y den sus nombres reales. Denme sus nombres reales, porque si me dan un nombre falso nunca los van a encontrar. Y en ese momento uno no sabe nada. Pues adelante, nuestros nombres, al profesor que nos acompañaba, todos sus nombres, su identificación, las llamadas que llegaban, las agarraba el soldado, escuchaba y le decía al dueño del celular, contesta esto, dile que estás bien, dile que no se preocupen. Y tenía que decir que no se preocuparan, porque lo tenían encañonado. Señor, atienda a nuestro compañero herido. Ya, por fin, según llamaron una ambulancia, que nunca llegó. Tomaron fotografías del compañero, dijeron para que la ambulancia le vaya tanteando a lo que viene, para que entienda la gravedad. Nunca llegó la ambulancia. Y entonces se salieron, no sé qué pasó, comenzaron ellos, entre ellos conversaron, dieron la orden de retirarse, como habían cortado cartucho, pues quitaron el cargador, el cartucho de la recámara, y a algunos hasta se les caían los cartuchos, y ahí lo andaban levantando, o sea, sí habían subido cartucho. Y ya se fueron, dice, ya nos vamos, pero ahí les vienen los policías. Ahorita les mandamos a los policías, todavía burlándose. Y bueno, y de ahí empieza el miedo nuevamente. ¿Qué hacemos? No, pues vámonos de aquí. Pero ¿y el herido? ¿Y el doctor que llevaban los soldados? Por cierto, todavía burlándose. Proceso documentado, lo que dijo ese doctor. Lo que dijo, y lo dijo claro, eso le va a pasar a todos los ayotzinapos. Qué ética de un profesional. Ahí estuvimos todo el día declarando. No aparecieron los compañeros en ese día. Ni hasta la fecha no han aparecido. A más de un mes, 6 días. También nos enteramos de que habían encontrado a Julio César Mondragón, el del Estado de México, que le desfiguraron pues toda su cara. Quitaron todo el rostro, sus ojos, su nariz, orejas. No se conocía pues el compa, lo reconocimos simplemente por su ropa, por su cuerpo. Pero por la cara pues no, porque lo desfiguraron muy feo al compañero.
Es algo, fue una masacre, una cobardía, pues. Pues decidimos rápido, ¿no? Pues vámonos porque puede que estos cabrones sí manden a la policía o manden a quien tengan que mandar para venirnos. Ya nos ubicaron, ya saben dónde estamos. A lo mejor ellos no querían hacer nada, pero pueden hacer que otros hagan. Entonces decidimos, ¿no? Pues váyanse. Váyanse los 25. Yo me quedo con el herido. Esos también, pues ahí cuando estaba en la Procuraduría, también ellos llegaron ahí como pudieron. Todos rotos sus pantalones, sus playeras, unos sin guaraches, sin zapatos. Fue algo muy triste, pues, todo sucio, mojado. Estaba lleno de heridos. Ustedes saben, fueron más de 20 heridos en ese momento, más los muertos. Entonces estaba lleno y las enfermeras no se daban abasto, nadie en el personal no se daba abasto, corrían para un lado, corrían para otro, que estaban atendiendo un herido acá, un herido allá, y nosotros que no sabíamos bien qué estaba pasando, yo me imaginé que eran todos los compañeros nuestros, eran jóvenes. Estaban también un poco con el pelo corto, pensé que eran mis compañeros los que estaban muertos, heridos, empecé a ver mujeres, una mujer muy herida, de los brazos, de las piernas, era tremendo, pues, esa noche en Iguala. En un primer momento se contaban que eran 57 desaparecidos, porque los compañeros que estaban perdidos en el monte, los compañeros que ya estaban en sus casas, que se habían ido de ahí de Iguala a sus casas, y después el gobierno viene a decir que ya encontró a los demás compañeros, que ya eran solamente 43. De los 57 ya había encontrado uno. Pues es una gran mentira porque en ningún momento él los encontró, sino que pues solo se fueron a su casa o solo estuvieron en el monte. Ocurrió algo, y muy doloroso, muy difícil. El compañero, como no podía hablar, tomó un periódico y empezó a escribirme en él: Omar, necesito aire. Omar, me estoy ahogando, ayúdame. Y yo le daba ánimos, lo sacaba y todo. Y otra vez, Omar, háblale a mi papá, por favor. Este es su número. Y a las 2:30 de la mañana yo tener que hablarle a una persona, a un familiar. Pero tenía que hacerlo. Hice la llamada, me contestaron. Le dije: señor, soy estudiante de la Normal de Ayotzinapa, su hijo está conmigo, nos acaba de pasar algo muy terrible. Los policías nos balacearon y su hijo está herido. Y obviamente la reacción del señor: pero ¿dónde están? ¿Qué pasó? Por favor, cuida a mi hijo. Todo, o sea. Y ahí está la reacción, ¿no? Me pidió que por favor le cuidara a su hijo. Yo le dije: señor, le voy a pasar a su hijo, no puede hablar porque está herido. Está muy herido, pero háblele al oído, dele ánimos, porque ya pasaron casi 2 horas desangrándose. Dele ánimos. Y entonces le puse el teléfono al muchacho, a mi compañero, al oído. Y su papá le habló. No es la primera vez que pasa las muertes. El 12 de diciembre del 2011 mataron 2 compañeros. El 11 de enero del 2014 igual mataron 2 compañeros. Lo que ocurrió después, toda la noche, yo la viví en el hospital. Me tuve que meter con toda la gente ahí, medio, para que no me identificaran. Yo llevaba sangre en la playera, en el pantalón. Yo trataba de que no me identificaran. Llegaron los policías federales, estatales ahí al hospital. Yo pensé que iban por nosotros o por ellos. Ya querían tomarle declaración a los heridos en ese momento. Y bueno, así ocurrieron las cosas. Al día siguiente llegaron las familias y todo. Lo que pensamos que había sido una aprehensión, que habían tomado presos a los compañeros, resulta que fue una desaparición forzada. Sí se extraña un chingo, pues, ver en este momento butacas vacías sin los compañeros que estuvimos en clase, mirar sus cosas cuando llego ahí a mi dormitorio y nomás miro sus cosas, pues nos dan los compas con los que echábamos de madre. Miro las canchas que están vacías, pues, sin jugar, nosotros que salíamos a jugar.
el campo que sigue abandonado, las flores que no cosecharon, que se tenían que cosechar antes de esta fecha, el 2 de noviembre. Se siente una soledad que quizás que haya mucha gente ahorita, pero pues esa no llena el espacio de los compañeros con los que viví no mucho tiempo aquí, pero pues como convivimos a diario, pues sí se agarra cariño hacia ellos y hacia la normal. Lucha, 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 no dejes de luchar por una educación científica y popular. La lucha sigue. Ayotzi vive, vive. La lucha sigue, sigue. Hombro con hombro. Todo con todo. Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos. Hombro con hombro. Codo con codo. Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos. Cuidado con Guerrero. Estado, Estado, Estado guerrillero. ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos! Ya no queremos que nuestros hijos sigan siendo amenazados por estudiar en normales públicas, por estudiar en normales donde son asignadas para la gente pobre. El único delito de nuestros jóvenes, nuestros hijos, es ir a una escuela pública. Bernardo Flores Alcaraz. Benjamín Asensio Bautista. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años. Saúl Bruno García. Jorge Luis González Parral, 21 años. José Eduardo Bartol Datempa, 19 años. Alexander Mora Venancio, 21 años. Israel Jacinto Lugardo, 19 años. Abel García Hernández, 21 años. Antonio Santana Maestro. Jonás Trujillo González, 20 años. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, 23 años. Everardo Rodríguez Bello, 21 años. Felipe Arnulfo Rosas, 20 años. Cudberto Ortiz Ramos, 22 años. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años. Dorian González Parral, 19 años. Giovanni Galíndez Guerrero, 20 años. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Los mataron por ser jóvenes, por ser pobres, por ser normalistas rurales. Los mataron porque podían matarlos. Los desaparecieron porque podían desaparecerlos. Y quien lo hizo supuso que sus acciones no iban a tener consecuencias. Como no tuvo consecuencia alguna la muerte de 2 normalistas rurales el 12 de diciembre de 2012. No hay nadie en la cárcel por esos asesinatos. Como no sucedió nada con la desaparición de casi 13 jóvenes en el municipio de Cocula en 2013. No sucedió nada entonces. Como no pasó nada con el asesinato de Víctor Hernández Cardona y otros dirigentes populares que se enfrentaron al alcalde José Luis Abarca en Iguala. No pasó nada en aquel entonces. Quienes mataron y desaparecieron a los jóvenes pensaron que en esta ocasión iba a ser igual, pero no fue igual. Ha habido una enorme movilización.
Sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Justicia quiere decir alimentación en todas las casas del país. Justicia quiere decir educación pública y gratuita desde la guardería hasta la universidad. Vivimos en un país donde tiene uno que callarse, pero Ayotzinapa no se calla nunca. No nos han podido callar. Así como nos ven guarachudos, hijos de campesinos, provenientes del campo, conocemos de las realidades sociales de nuestro país. Ellos utilizan la represión, la desaparición forzada y todos estos métodos para tratar de intimidarnos y de decirle al resto de la población: no lo hagas porque eso te va a pasar a ti. El problema es que aunque nos maten, aunque nos repriman, nosotros no nos hemos callado. Ese es el verdadero problema. El problema para ellos, porque nunca nos van a callar. Y les aseguro que después de que nos aparezcan, nos entreguen a nuestros compañeros vivos, al día siguiente vamos a estar ayudando al pueblo, como siempre lo hemos hecho. No van a callar nuestra esencia. Esa es nuestra esencia, nuestra identidad. Venimos de abajo e identificamos bien al enemigo de todos. ¿Por qué no fue igual en esta ocasión? Yo creo que por diversas razones. Primero, porque se enfrentaron ante un grupo organizado, con una historia de lucha y de resistencia que tiene décadas tras de sí, que tiene a las comunidades de las que vienen detrás de sí, que tienen en muchos sentidos una tradición organizativa en el Estado detrás de sí. Pero también porque Ayotzinapa, Iguala, pues se convirtió en la gota que derramó el vaso de una situación inadmisible para la sociedad mexicana. Estamos hablando de que en los últimos 8 años han habido al menos 120,000 asesinados y 30,000 desaparecidos, también sin que hubiera consecuencias. Ayotzinapa fue el campanazo que hizo que la sociedad mexicana dijera ya basta ante todos estos crímenes. El gobierno de Enrique Peña Nieto estaba muy contento con sus 11 reformas. Estaba feliz porque iban a venir las inversiones extranjeras y porque México estaba colocando en un lugar importante en el concierto mundial, porque siempre la aspiración a que estemos entre los grandes y porque la revista Time le había dado la portada y lo había puesto como el hombre que había cambiado a México, ¿no? El renovador. En plena euforia, además de manejo de cifras, de que la delincuencia había cedido, de que ya teníamos más seguridad, etcétera, etcétera, le caen 2 temas terribles que le tiran todo ese teatro y lo dejan al desnudo. La condena, la reprobación a la falta de capacidad del gobierno de Peña Nieto está pegando muy duro internacionalmente. Lo están juzgando con severidad y con razón. Para empezar, los propios periódicos estadounidenses, que hay la sospecha de que aprovechan esto porque le van a bajar el precio a las cosas. Elevan ellos el precio de la crítica a Peña Nieto. Durante muchos años no lo criticaron, ahora lo están criticando y con eso van a elevar su influencia en México, ¿no? Pero está el país de España, podría estar en la misma situación, según escuché, por los intereses que tiene en México, pero ha sido muy duro. Y los periódicos londinenses y Der Spiegel de Alemania, periódicos latinoamericanos, a mí me han hablado de España, de Colombia, de Venezuela y de Argentina. O sea, hay mucha preocupación. Y el Parlamento Europeo y Naciones Unidas, en fin, creo que la lista es larga. Hemos visto, por ejemplo, de manera muy estimulante, cómo una gran cantidad de religiosos se han incorporado a las protestas en todo el país, incluso saliendo con sus hábitos a las calles, utilizando los templos y las ceremonias religiosas para alertar sobre lo que está sucediendo. A tal punto que el nuncio
el representante del Estado Vaticano en México fue a Ayotzinapa a oficiar una ceremonia religiosa y le dijo muy claramente a los padres de los normalistas: estamos con ustedes. No es cualquier cosa, como no es cualquier cosa que el Papa Francisco se haya referido por lo menos en 2 ocasiones al crimen de Ayotzinapa. Ahí está la preocupación del Estado Vaticano. Como está la preocupación externada por la Casa Blanca, no solo por el Departamento de Estado, sino por la Casa Blanca como tal, por el Parlamento Europeo, opiniones que luego han sido modificadas, como la de el presidente José Mújica de Uruguay, que habló de un Estado fallido en México, y de muchos otros mandatarios, de tal manera que hoy, junto a la crisis del Estado mexicano, se vive una crisis diplomática de largo aliento. El Estado de Guerrero en lo particular, pero muchos otros en lo general, y cada vez más el Estado mexicano como tal, se ha venido convirtiendo en un narcoestado. La economía criminal es fundamental para el funcionamiento de la economía mexicana. Estamos hablando que el 10% del Producto Interno Bruto funciona sobre la base de las ganancias de la economía criminal. Estamos hablando de tráfico de drogas, de piratería, de tráfico de personas y trata de blancas, y de extorsión, secuestros, etcétera, etcétera. De ese 10%, aproximadamente entre el 40 y el 45% de las ganancias se concentran claramente en el negocio del narcotráfico. Estamos hablando de que entre 50 y 65 mil millones de dólares entran por ese negocio. Un negocio multimillonario, ¿no? Sin el cual regiones enteras del país no podrían funcionar adecuadamente. En México se produce, se siembra, por supuesto, se transforman también drogas químicas, se trasladan drogas hacia el gran mercado, que es el mercado estadounidense. México es un país productor de amapola, de marihuana, es un país donde se elaboran drogas sintéticas y donde llegan cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica para trasladarlos hacia los Estados Unidos. Guerrero como tal es el principal estado productor de amapola. Ahí se elabora una de las heroínas y de las morfinas más puras del mundo. Y México se ha convertido ya en el 3er estado productor de amapola en el mundo, después de Afganistán y Myanmar. Todo esto, insisto, destinado al mercado estadounidense. Es un negocio multimillonario. Podemos imaginar que un negocio de esa magnitud, que implica grandes áreas para sembrar, laboratorios para procesar, almacenes para guardar y rutas de tráfico para trasladarlo hacia su mercado de Estados Unidos, no puede funcionar al margen de la protección oficial, al margen de la Marina, al margen del Ejército, al margen de las policías, al margen de los políticos. Según declaraciones del mismo secretario de la Defensa, se trata de una actividad económica, estamos hablando otra vez de narcotráfico, en la que participan alrededor de 450,000 personas. Una barbaridad. Es una empresa más grande que la empresa más grande de este país, que es Pemex. Hoy nos encontramos a 2 años de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos con una situación económica desastrosa. La economía realmente no crece durante 2 años seguidos, más allá del 2%. El peso se ha ido al fondo, se ha devaluado aceleradamente en por lo menos alrededor de un 20%. Los recursos que deberían haber entrado por la vía del petróleo han disminuido. La plataforma productiva ha disminuido porque los precios también se han caído. Y el anuncio del posible incremento de tasas de interés en Estados Unidos lo que nos está
alertando es que muchos de los capitales que estaban en México van a salir hacia allá. En las primeras 2 semanas del mes de diciembre salieron de este país más de 50,000 millones de pesos. No es aventurado señalar que al menos 60 de los 81 municipios en la entidad tienen alcaldías en donde los presidentes municipales y muchas de las autoridades locales están vinculadas con el crimen organizado. El presidente del Congreso del Estado de Guerrero ha sido señalado porque sus familiares dirigen el cártel de los Ardillos, un cártel en el que su padre, que después fue asesinado, jugó un papel muy importante. El expresidente hasta hace muy poco tiempo de PRD, del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, fue señalado ni más ni menos por la tuta de ser uno de los principales dueños de los laboratorios donde se cocinan las drogas sintéticas. El mismo exgobernador Ángel Aguirre fue señalado de tener vínculos con el cártel independiente de Acapulco. Todas estas fuerzas tienen, por supuesto, ramificaciones hasta nivel federal. Esta profunda imbricación entre Fuerzas Armadas, policías, políticos locales, empresarios, porque todo esto es un pingüe negocio que tiene que encontrar canales de lavado a través de bienes raíces, notarios que avalan esos bienes raíces, distribuidoras de automóviles, rutas de autobuses, etcétera, etcétera, que son muy, muy importantes. Entonces hay figuras que lavan ese dinero, por supuesto, ¿no? Ha venido conformando un poder específico, de una naturaleza muy particular, que en el estado de Guerrero se ha dedicado a desaparecer y matar también a dirigentes sociales. Durante los 3 años que el exgobernador estuvo al frente del estado, se produjeron al menos 17 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de ecologistas, líderes campesinos, normalistas, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes fueron los ejecutores de estas desapariciones y estos asesinatos? Pues este grupo mixto donde participan de manera simultánea policías, elementos del ejército, elementos delincuenciales, etcétera, etcétera. Es decir, la existencia de ese narcoestado en Guerrero pues, ha provocado una dinámica de lucha que tiene una gran relación con lo que fue la guerra sucia de la década de los 70s. Tuvo que renunciar a regañadientes porque no quería irse Ángel Aguirre para ver si con eso amainaba la tormenta. Pero una renuncia como la de Ángel Aguirre no soluciona el problema central, que es la aparición con vida de los muchachos, de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Lo que ellos quieren es que los encuentren, no que renuncien funcionarios. Bueno, de paso si renuncian está bien, pero ahora aparece hoy la noticia de que se está formando una especie de fondo para indemnizar a las víctimas. O sea, esto es hasta ofensivo. Como ellos dijeron ya en público en el Zócalo, nuestros hijos no tienen precio, o sea, no tienen un precio económico, en monetario. El ejército tiene una gran capacidad de movilidad. Entonces, ¿dónde estuvo esa capacidad de movilidad cuando los estudiantes de Ayotzinapa pidieron auxilio? Es decir, ahí el ejército fue omiso porque sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces a nosotros no nos extraña que las grandes movilizaciones de militares y de la Marina y de la Policía Federal, ¿verdad?, estén actuando en el estado de Guerrero y en el estado de Michoacán, ¿verdad?, cuando ahí hay una gran inconformidad de los habitantes de esos dos estados. Están buscando fosas. ¿Por qué no van a buscarlo a los campos militares, a las bases navales? ¿Verdad? Que empiece por ahí la investigación, porque esas son cárceles clandestinas. Yo creo que eso es una de las cosas que aflora con toda claridad en el caso de Guerrero. Pero cuando hablamos de Guerrero,
Estamos hablando, por supuesto, también de estados como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, etcétera, etcétera, en donde las cosas funcionan de una manera similar. Creo que el país está viviendo la peor crisis de los derechos humanos en muchas décadas, porque se dejó crecer la violencia, se dejó crecer la impunidad, sobre todo la corrupción política. Somos el país considerado de la tortura institucionalizada. Yo no estoy pidiendo que torturen a estas personas, al alcalde José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Piña de Villa, sino que con los métodos científicos de investigación que debe tener la policía, logre saber qué pasó con estos muchachos. Les está dejando ante el Ministerio Público, ayer exactamente, decir el Ministerio Público a sus generales, fulano de tal, José Luis Abarca, papá, ¿quiere usted decirle algo? No. Esto me recuerda el interrogatorio que le hicieron a María Burto después de Lomas Taurinas. Le hacen 18 preguntas, el Ministerio Público, a todos dicen no, que no sé. Y termina el interrogatorio y no le hacen nada absolutamente, se lo llevan, pero ese Ministerio Público terminó siendo asesinado en su casa, se apellidaba Romero Magaña. Este mundo de la narcoeconomía, de la narcopolítica, de los narcoestados, solamente puede funcionar sobre la base de la existencia en nuestro país de un pacto de impunidad, en donde los políticos de los distintos partidos se cuidan las espaldas unos a los otros, en donde la justicia no sirve para que se haga justicia, sino sirve precisamente para evitar que la haya, y en donde los encargados de cuidar la ley se convierten en los encargados de cuidar este negocio. El único camino que queda es que no sea el gobierno el que siga llevando la agenda como hasta hoy, los poderes instituidos, porque están todos corrompidos, no hay un partido que se salve, sino que la sociedad organizada logre imponer una agenda. Eso sería la respuesta de los mexicanos y lo hemos demostrado históricamente, que sí se puede. Y ahora mismo los jóvenes están saliendo de manera muy limpia a las calles, claro, con ciertas provocaciones que de pronto aparecen, pero que ellos saben impedir. Me tocó en la primera marcha que llegó aquí al Zócalo hace un par de semanas, que había gente que quería quemar las banderas de un hotel y los muchachos lo impidieron. Había otro tipo trepado en un árbol queriendo dañaron un banco ahí, pero bueno, la inmensa mayoría quiere hacer una revolución pacífica. Hay ejemplos en el mundo de que eso se ha podido lograr. La no aparición de los jóvenes para mí es un cálculo político del gobierno y los partidos. Hay elecciones el próximo año y están viendo cómo se acomodan, cómo minimizan el daño, cómo hacen un control de daños. Porque yo creo que a estas alturas que estamos conversando, ellos ya saben la verdad. Y la verdad tal vez sea demasiado cruel como para que la puedan decir. Uno de ellos es mi hijo. Él se llama Bernardo Flores Alcaraz. Él tiene 21 años. Yo creo que es una injusticia, porque estos jóvenes tratan de salir adelante para ayudar, colaborar con nuestra sociedad. Yo, como le platiqué a mi esposo, los dos estamos de lleno, pues luchando, protestando, porque queremos que se haga justicia. Justicia para que ellos sean rescatados con vida, porque queremos que nuestro hijo se nos regrese, al igual que a los demás 42 compañeros de él, sí, porque él anda ahí. Ese día yo estaba en la sierra de Atoyac, porque yo soy de San Juan de las Flores. Es un lugar, una comunidad que pertenece al municipio de Atoyac, región Costa Grande. Yo me dedico a la casa, nada más ama de casa. Mi esposo es campesino. Incluso antes de entrar él aquí a la normal, mi hijo, él le ayudaba en las labores del campo. Su aspiración era entrar en esa escuela,
porque esa escuela es de los pobres, de los campesinos. Quiero vivo a mi hijo, pero también a sus compañeritos. Pues los jóvenes en ese momento que se encontraron en el lugar y que lograron rescatar sus vidas, los que vivieron en realidad de la situación, comentaban de que pues ellos vieron de las patrullas, dieron hasta sus números en el momento, ¿verdad? Cuáles eran las patrullas y quiénes eran los policías municipales. Lograron reconocerlos, hoy en día están en cárcel, no sabemos en qué momento los van a hacer hablar, dónde se llevaron a los jóvenes. Pero el gobierno es astuto de pensar en ese momento de que, dice, no, pues a que me lo lleven allá, mejor me lo saco del estado, ¿verdad? Fue que se los llevó a Nayarit, al estado de Nayarit, y que hasta hoy en día no sabemos hasta dónde en sí han hecho su trabajo, porque ya llevamos más del mes, ¿sí? Del mes de encontrar fosas clandestinas, cuerpos de personas inocentes, y desconocemos de los 43 jóvenes dónde están, qué hicieron con ellos, qué están haciendo, por qué los llevaron. Hoy yo canto por su desaparición. Víctimas de un narcoestado de violencia y sin razón. Exigimos hoy justicia, basta ya de corrupción. Ay, Ayotzinapa. Ayotzinapa, justicia y libertad. Los quisieron enterrar, no sabían que eran semillas. De una lucha sin igual contra esta tiranía. Vamos pueblo, ya despierta, que todos somos familia. Vamos pueblo, ya despierta, que todos somos familia. Sí, ahí, ¿verdad? Sí, está. ahí. En donde está la tierra esta, de aquí. De los que están desaparecidos, son 14 de aquí, que viven aquí. Otro vive aquí atrás del cerro. Es comunidad, pero es municipio de Tixtla. El municipio que tiene mayor número de desaparecidos es Tixtla. Y después sigue Tecuanapa, otros municipios. Y hay alumnos que son del estado de Oaxaca, de Morelos. Hay mucho acercamiento con ellos porque han apoyado bastante a la población. Cuando empezó la inundación, el 16 de septiembre, que amanecieron las primeras casas de la orilla aquí, que colinda con la laguna, ellos llegaron en la noche y se metieron a las casas a ayudar a las personas a rescatarlas. Primero y después algunas propiedades que tenían también les ayudaron a rescatar, cargando sobre todo. Y estuvieron aquí ellos, estuvo la policía comunitaria, ellos propiamente como pues casi una semana estuvieron sacando gente. Se han identificado con la población porque en necesidades de apoyo ahí están con la gente del pueblo. No sé qué voy a hacer. No más suspiré y suspiré. Llorando por tu querer.
Soy el papá de Gabriel Echeverría de Jesús, el que asesinaron el 12 de diciembre del 2011. Su valor lo llevó a la muerte. El perito me dijo que nada más un balazo le dieron, pero yo en el CEMEFO lo registré. Tenía un balazo aquí, otro aquí y el otro aquí. Yo se lo digo con seguridad porque yo llegué y le metí este dedo aquí, le salí acá. Y este también le metí el dedo para ver si de veras era bala. Gabriel había entrado a 20 años, pero no cumplía los 20. Y aquel yo creo, pues pienso yo, como 23 pienso yo. El otro se llamaba Jorge Alexis Herrera Pino. Cuando vi los ministeriales que están apuntando, iban en una camioneta blanca, el de playera verde y el otro. Algo va a pasar. Le digo, vente, ya nos fuimos. ¿Qué decía el procurador? Que él era inocente, él no sabía. Su gente fue desarmada, iban con puro tolete. ¿Y las granadas quién las puso? Sino ellos. Ellos las pusieron. ¿Qué le digo? ¿Para qué pusieron las granadas? Para que los alumnos se aventaran para allá, pero les falló. Yo estoy seguro que pusieron esa cadena de granadas para con un explosor hacer tronar y cayeran los muchachos. O sea, yo así les dije a ellos. Y como que me ignoraron. Bueno, pasó. Y agarraron los dos policías ministeriales, los tuvieron unos días encerrados, luego los sacaron porque ellos no tuvieron delito. La mandamos a estudiar aquí, vino a hacer el examen porque somos pobres. Porque una escuela particular cuesta mucho. Y ahorita tengo otro hijo aquí estudiando. Su sueño de él era estudiar, prepararse para maestro y de allí estudiar una carrera para médico. Él decía, la carrera que voy a estudiar y si llego a casarme para mi mujer y la otra
es para ustedes, dice. 2 carreras voy a tener, una para mi esposa, mi pareja, dice, y otra para ustedes, para mantenerlo. Él estaba echando ganas en su estudio. Él nunca le gustó de sus calificaciones de 7. Él me dice, mamá, yo estos 7 no es mi calificación. Tú sabes, las calificaciones es de 8 para arriba. Ese es ser un buen estudiante, un hijo que tienes tú, ser un hijo bien estudioso. Pero quiero que la disculpen, ella no puede hablar en español. Bien así. Su dialecto es mexicano. Es mi lengua. Por eso habla así. Tengo 2 idiomas, hablo, mi lengua y el español. Me llevaba de aquí a nuestros compañeritos. Mira, estos vienen de lejos, de Chiapas, de Oaxaca. No han comido, no han almorzado. Regálales un taco para que coman. No tienes perdido, mamá. Porque ahorita por ellos, algún día serían por tus hijos. Cuando el día que lleguemos a salir fuera, no lo tienes perdido. ¿Cuándo la voy a ver a mi hijo? Jamás, nunca. Yo siempre he dicho en la vida, lo dije, no sé en qué forma le hayan quitado la vida a mi hijo, no era delincuente, era muy amable y respetuoso. 1000 veces me lo hubieran encarcelado y no me lo hubieran matado. Yo cuánto daba por la vida por mi hijo, para sacarla de allí. No esperaba su vida en qué forma la hayan perdido. Atacarlos con la policía, con la federal, los judiciales, estatales. Es lo que más duele. ¿Cómo no, señor gobernador? Yo lo tenía así. Su policía fue armada, se lo digo porque yo allá anduve, le digo. Y yo los vi. Y vi cuando tenían las granadas en fila, le digo. ¿Y por qué las tenían allí? Ellos no son maleantes, son unos estudiantes, son gente que se está preparando. Y usted, esa gente que se prepara bien, le estorba, porque su política no es derecha, es cochina, le digo. Así es de que por eso los manda a matar. ¿Por qué? Porque les estorba. Que otra gente salga más preparada que ustedes o haga por el pueblo. Ustedes no hacen por el pueblo, lo hacen por su bolsa. Entonces me dijo él, ya voy a mandar, dice, a limpiar mi policía. ¿Y qué le dije yo? Le digo, para que usted limpie su policía, necesita empezar por la cabeza. Si usted empieza por la cabeza, su policía va a estar limpia. Y sí, se medio molestó. ¿Sí? Y entonces dice, mi gente está bien preparada. La mandé a una academia y que no sé qué, a unos cursos. Le digo, ¿en qué escuela las mandó? Dice, ¿por qué? Le digo, para ver si voy yo también. Yo estoy viejo, pero yo quiero prepararme para matar gente indefensa como su policía, le digo. Su policía mata gente indefensa y son buenos, le digo, son valientes matando a esa gente, le digo. Y también se medio molestó y ya le paramos y el país se fue. Quiero justicia, verlos también, que estén en la cárcel ellos. Porque le quitaron la vida a mi hijo inocentemente, sin hacerles nada. Así es. Eso es todo. Yo, que tengo una juventud llena de voces, de relámpagos, de arterias vivas, que acostado en mis músculos, atento a cómo corre y llora mi sangre, a cómo se agolpan mis angustias como mares amargos o como espesas losas de desvelo, oigo que se juntan todos los gritos, cual un bosque de estrechos corazones apretados. Oigo lo que decimos todavía hoy, todo lo que diremos aún de punta sobre nuestros graves latidos por boca de los árboles, por boca de la tierra.
Yo, que irrevocablemente sé de nuestra eternidad definitiva, de nuestra juventud de atentos sueños y lágrimas despiertas, de los tercos tambores tercamente sonando que hay en nuestro oscuro fondo. Que tengo un par de rotos ojos vivos mirando, aún no calcinados, y unos brazos largos, inmensos, eternos como piedras duras y varoniles y tristes. Que con estos ojos abiertos y sufriendo sé ver nuestra tierra por la sal blanqueada, blanqueada por la amarga leche de los senos. Cómo se apaga con los huesos, y cómo se apaga y se seca de ceniza la sed, y se pudre en las manos, y se curva el silencio. Yo, que tengo un pobre e inútil corazón para toda la tristeza, que dejo de sufrir a cualquier hora, he visto a las madres arenosas y clavadas, las madres de Tezontle, las madres de piedra de metate, llorando cuentas vivas de cal, granos amargos, gotas de plomo. Lloran piedras de río, sentadas como viejas raíces, las madres de tierra de la tierra. He visto y llorado todo esto, yo, pero no he llorado todavía. Hay un océano grande de tristeza. Quisiera tener un corazón lleno de trigo, y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo, un cielo del que llovamos redivivos, nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos. Vamos a Chimilco. Zapatistas del sur de Morelos. Somos de la comunidad de Mesón de Islao, pertenecemos a la CRAP de Espino Blanco. Vengo del oriente del Estado de México, de San Salvador Atenco. Tlaxcala. Estado de México. Hidalgo. Puebla. Puebla. Michoacán. Veracruz. La policía comunitaria surge aproximadamente hace 2 años. ¿No? Surge, como bien lo decía el compañero, por la inseguridad, ¿no? Sin embargo, también surge por esa necesidad de justicia.
Hace como unos años la delincuencia aquí en Tixtla era muy, estaba, digamos, en su apogeo, pues, ¿no? Se paseaban por las calles sin ningún problema, con cuernos de chivo, con armas de alto calibre, ¿no? Entonces, intimidando, amedrentando, cometiendo delitos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual surgimos aquí en Tixtla. Lo que sucedía es que esa policía comunitaria detenía a los delincuentes, las entregaba a las policías estatales y las policías estatales a las horas ya los había dejado libres. Entonces la gente dijo, no, vamos a formar nuestro propio sistema de justicia. Nosotros hacemos seguridad y justicia. ¿Qué significa esto? Que cuando detenemos a alguien, nosotros mismos lo procesamos, hacemos un juicio, ¿no? Cuando el juicio ya inició y todo empieza el proceso, digamos, se habla con la familia, se habla con el detenido y se empieza a hacer otro proceso que se llama reeducación. Nosotros nos hemos dedicado a eso, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es que pues, los muchachos o la gente que delinque regrese a la sociedad sin ese resentimiento y que sea un buen ciudadano. Los muchachos que hemos detenido son generalmente jóvenes, ¿no? Entonces, son muy jóvenes como para tener la vida trunca, ¿no? Y bueno, la situación esta de no entregar a ningún criminal o a ninguna persona que haya cometido un delito a instancias estatales o ministeriales, por ejemplo, pues es parte de nuestra misma esencia, ¿no? Como policías comunitarios no nos coordinamos con ninguna dependencia de seguridad o estatal y al mismo tiempo pues tampoco recibimos ningún apoyo del gobierno. Por supuesto que fue el Estado. No tenemos la menor duda, ¿no? Lo hemos denunciado desde que surgimos, ¿no? No hay una división entre delincuencia organizada y Estado, ¿no? Es lo mismo. Nosotros, como policías comunitarios, tenemos presos políticos, ¿sí? Y bueno, esto se ha dado a raíz de nuestra participación en las causas justas del pueblo, ¿no? Nosotros cuando iniciamos, como Casa de Justicia, somos autónomos y decidimos apoyar al movimiento magisterial. Entonces, en una situación de apoyo, pues bueno, al gobierno no le gusta esa idea de que la policía comunitaria armada ingresara a Chilpancingo. Fue una de nuestras acciones con el movimiento magisterial. Entonces, se le prendieron los focos de alerta, ¿no? Para empezar la represión en contra de nosotros. Y parte de ello, pues, fue las detenciones de todos nuestros compañeros que están presos, incluso algunos en penales de máxima seguridad, en ceferezos, ¿sí? El caso de la compañera Nestora Salgado, de Olinalá, presa en el penal de mediana seguridad de Tepic, Nayarit. El caso del compañero Gonzalo Molina, que este 6 de noviembre va a cumplir un año de estar preso, primero en el penal de Oaxaca, Miahuatlán de Juárez, Oaxaca, y después en el penal ahorita de Almoloya, un penal de máxima seguridad, el que tiene el México, ¿no? Y después la detención también de nuestro compañero Arturo Campos, de Ayutla de los Libres, igual preso en Almoloya. O sea, es una situación de total injusticia, porque nuestros compañeros estaban en sus labores de seguridad y de justicia y no son delincuentes. Nosotros por eso llamamos a la solidarización, ¿no? Con los muchachos de Ayotzinapa. Nosotros hemos estado aquí en resguardo de ellos, ¿no? Desde el día que ocurrió la masacre, hemos estado aquí día y noche. Terminamos siempre con una frase que nosotros es una consigna que tenemos, ¿no? El respeto a nuestros derechos será justicia. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia. Porque tenemos que
no tenemos otra cosa, no nos interesa el dinero que nos han ofrecido, nuestros hijos no tienen precio, es por eso que luchamos como padres es lo que más tenemos, lo más sagrado que hemos tenido en la vida, nuestros hijos, y no lo vamos a permitir, y si se trata de entregar la vida, aquí está la de nosotros primero. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Temas en la agenda nacional que hablan, si no de una abierta corrupción, por lo menos de un grave conflicto de intereses por parte del presidente de la República. Una casa multimillonaria en las lomas de Chapultepec, que si bien aparece a nombre de la esposa del presidente, hace suponer que ella tiene ganancias en muchas ocasiones superiores a las artistas mejor pagadas de Hollywood. Las movilizaciones por Ayotzinapa comenzaron con la consigna "vivos se lo llevaban, vivos lo queremos". Esa consigna se mantiene a través del tiempo, pero inmediatamente después escalaron a exigir la renuncia del gobernador de Guerrero, de ahí al señalamiento de la responsabilidad del Estado en el crimen y de ahí a la exigencia de la renuncia de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal ha tenido muchísimas dificultades para construir un relato verosímil sobre los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre. Su primera explicación, lo primero que le dijeron a los padres de los desaparecidos, es que los muchachos no estaban realmente desaparecidos, sino que se habían escondido para presionar a una negociación con el gobierno del Estado. Es decir, se negaban, a pesar de toda la información que el gobierno federal ya tenía en ese momento, se negaban a reconocer el hecho de la desaparición forzada que se había producido. Hay una primera afrenta, una primera gran ofensa a los padres de familia. La segunda versión que se nos dio a la opinión pública fue que un grupo de sicarios al servicio del cártel de Guerreros Unidos los había asesinado y los había aventado a fosas comunes después de más o menos quemar sus cuerpos. Comenzaron entonces a aparecer todas esas fosas clandestinas alrededor de la región de Iguala, con más de 200 cuerpos, de tal manera que Iguala apareció como un verdadero camposanto clandestino, y se hicieron los primeros estudios de ADN para ver si era cierto que correspondían o no a los muchachos. Y a pesar de que esa versión gubernamental contaba con testimonios de los supuestos criminales que aseguraban que ellos habían matado a los muchachos y los habían aventado allá, resultó que era mentira. Y el gran intento de relanzar un relato creíble fue la famosa conferencia de Jesús Murillo Caram, donde contó este cuento de que los muchachos habían sido trasladados hasta un basurero en Cocula, en camiones de redilas, que algunos habían llegado ahí muertos, asfixiados, y que después los criminales, unos cuantos, habían construido una inmensa pira funeraria con llantas y leña, y que al terminar, después de que esa fogata había alcanzado temperaturas de 1600 grados centígrados, habían recogido las cenizas y las habían lanzado a un río. Recordemos que efectivamente en esa conferencia de prensa, ante algunas preguntas más precisas, más puntillosas de los reporteros, el procurador dijo estar cansado, ¿no? Ya me cansé, el famoso "ya me cansé", que luego mereció convertirse en trending topic en Twitter durante semanas, y declaró suspendida la conferencia de prensa.
muchas de las movilizaciones que se han convocado como movilizaciones pacíficas, en las que participan padres con sus hijos pequeños en carriolas, hombres y mujeres de la tercera edad, con personas con discapacidades diferentes. La convocatoria ha sido tan amplia que ha acabado sumando a todos bajo el entendido de que se trata de un ejercicio cívico y de una reivindicación ética. Se han producido manifestaciones de violencia. Yo creo que estas manifestaciones de violencia tienen dos orígenes diferentes y que es importante entender que son distintas. Por un lado, ha sido fehacientemente documentada la acción de grupos de provocadores, agentes gubernamentales que actúan incitando a la multitud a enfrentarse con las policías, a destruir objetos, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha documentado exhaustivamente. Vimos como un funcionario del gobierno de la Ciudad de México lanzaba palos contra policías y manifestantes, es detenido por granaderos y finalmente a los escasos minutos de que esto sucediera es reconocido por otros policías y dejado en libertad. Y cuando un reportero le pregunta quién es, le acaba diciendo groserías. Hemos visto agentes provocadores a bordo de vehículos militares que después participan también en acciones violentas y que luego su participación es desmentida por el Estado, diciendo que no es cierto. Entonces, eso es una vertiente de la violencia. Pero tenemos también otra vertiente de la violencia de jóvenes radicalizados, por llamarlos de alguna manera, diríamos, son parte del bloque negro, es decir, de un archipiélago de grupos, organizaciones, personas, etcétera, etcétera, que comparten la idea de que sobre la base de la acción directa y de la destrucción de símbolos del Estado y del capital es factible propiciar una acción mucho más radical de la población, que se asumen entonces como una especie de vanguardia que va a abrir el camino hacia procesos de transformación social más profundo. En ella confluyen anarquistas, comunistas, anarcoecologistas, etcétera, etcétera, y que creen que esa es la vía. La pregunta es, ¿cuáles han sido, en el caso de las grandes movilizaciones en la Ciudad de México, por ejemplo, los resultados de la acción de estos grupos? Y los resultados han sido que han, entre comillas, legitimado una acción policial salvaje, golpeando gente que no iba a chocar, organizando verdaderas levas, supuestos agresores entre los manifestantes, golpeándolos con la idea evidente de disuadirlos de que participen en las siguientes movilizaciones, crear un clima de miedo, etcétera, etcétera. Estos grupos que, no estoy hablando de los provocadores en este lado, sino de ese bloque negro, que según yo deberían de pensar en el terreno de que si algo deberían hacer ellos es proteger de la violencia policíaca a quienes agreden a los manifestantes pacíficos en este caso, pues el resultado es el contrario. No pensiero solari dorate, bati posa sui clivi, sui colli, o violenza no debi demoli, laure dolci. La emergencia de una tragedia nacional que para expresarse a cabalidad requiere no solamente de los instrumentos del periodismo o de las ciencias sociales o del derecho, sino que estamos en una dimensión del drama humano
que solamente puede ser explicada en clave del lenguaje del arte. Nos hemos visto frente a un hecho en el que los artistas han sido sacudidos por la tragedia y se han involucrado activamente tanto en su denuncia como en la formulación a partir de su propio lenguaje de artistas de claves que nos permitan comprender y que nos permitan sentirnos una comunidad hermanada por el dolor, por la tragedia y por la exigencia de justicia. Bueno, sacando la bola de cristal, lo que podemos hacer es decir, bueno, desde el Estado hay muy claramente mensajes de endurecimiento. El hecho de que el secretario de Defensa, de que el secretario de Marina hayan tomado posición sobre el conflicto y lo hayan hecho como lo hicieron, lo que anuncia es un endurecimiento. Segundo, tenemos esta pretensión gubernamental de olvidar el conflicto, dejarlo atrás, que la agenda pública no siga siendo marcada por las movilizaciones populares y por las demandas de presentación de los desaparecidos. Abajo, ¿qué sigue? Bueno, el regreso a clases, la reorganización del movimiento estudiantil, el calibrar los ánimos de ese movimiento estudiantil y hasta dónde está dispuesto a llegar. Estamos frente a un movimiento estudiantil que no veíamos en muchos años, un movimiento de carácter nacional, no solamente metropolitano, que ha mantenido su permanencia a lo largo de estos últimos 3 meses. Y simultáneamente una situación económica desastrosa, el peso sigue su caída con una avalancha, un efecto de salida de capitales, es decir, estamos frente a una crisis política no resuelta, una crisis política que tiene en su origen un problema severo de inseguridad, un problema severo de impunidad, pero también un problema muy grave de falta de representación política en el sentido más amplio de la palabra, que va, me parece, a aparecer con toda claridad conforme se desenvuelvan los hechos en el primer semestre de 2015. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido.
y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos, con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria. Pido castigo para el verdugo que mandó esta muerte. Pido castigo para el traidor que ascendió sobre el crimen. Pido castigo para el que dio la orden de agonía. Pido castigo para los que defendieron este crimen. Pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo.